¿Listo? Ok, Listo. entonces vamos a iniciar. El tema que vamos a trabajar o que vamos a tratar hoy es la regla de oro. Entonces vamos a hacer un recorrido por algunos conceptos sobre moralidad, conciencia. Vamos a tomar algunos textos bíblicos, en especial Primera de Timoteo 4:2, y vamos a referirnos a este texto, a tratar de comprender de qué se trata, y vamos a finalizar haciendo una comparación y un contraste entre los mandamientos, entre los primeros 4 mandamientos y los últimos 6 mandamientos. Entonces, yo no veo la pantalla compartida, Solange. ¿Tú ya la estás compartiendo? No se ve la pantalla, hermanita. Ok, vamos a ir iniciando mientras ella comparte, ¿sí? Bueno, entonces vamos a tratar de definir qué es moralidad. Tal vez la hermana Liliana podría decirnos qué entiende usted por moralidad. Moralidad es un... Bueno, me cogió fuera de base. O alguien le Pasean puede que ayudar, de pronto sí. alguno le puede ayudar a la hermana Liliana, nos puede ayudar a definir qué es moralidad. César, ¿tú? Ok. La hermana Marta iba a hablar. Iba a decir que la moralidad es todo lo que se refiere al bien, a la moral, a los mandamientos, al bien con el prójimo y con Dios. O sea, es lo que Dios nos colocó en la mente, lo moral, el bien, el discernimiento del bien y del mal. Ok, sí. En el diccionario Webster podemos... ¿Sí, César? Discúlpame. ¿Puedo? Sí, dale. A ver. Sí, o sea, yo concuerdo en cierto sentido con la hermana, pero, a ver, yo creo que el mundo tiene más conocimiento de lo que tiene que ver la moralidad, incluso que el mismo cristianismo, porque, por ejemplo, tú no necesitas ser cristiano para saber que matar es malo. De hecho, yo creo que no puedes llegar a definir moralidad como hacer al otro lo que a ti te gustaría que te hiciesen a ti. Y un asesino puede matar a otra persona, puede, pero al asesino no le gustaría que lo mataran a él. Así que el asesino mismo sabe lo que es bueno por naturaleza, ¿sí? A nadie le gusta que lo maten a uno. Si bien tú puedes matar a otra persona, no, tú no quieres que eso se te retorne a ti. Entonces yo creo que moralidad lo podemos definir como hacerle a otros lo que te gustaría que te hiciesen a ti. ¿Y qué me gustaría que me hiciesen a mí? Que me tratasen pues de una manera cuidadosa, pues que me amasen, ¿sí? Como Cristo ama. Yo creo que eso Ok, es moralidad. vamos a ir llegando a ese punto, pero vamos a tomar primero algunos conceptos como que tenemos de referencia. Entonces, en el diccionario Webster, moral es definida como tener modales. Y si hacemos un rastreo de la palabra moralidad, nos habla de que es el comportamiento o conducta de los seres humanos, ¿sí? Pero ese comportamiento o conducta requiere, ok, en la diapositiva que dice moralidad, nos podemos centrar un poco. Ok, esa moralidad requiere una comparación y un contraste, requiere que nosotros miremos a los otros, porque mi moralidad también va de acuerdo a mi relación con otros seres humanos,
nosotros requerimos comparar qué es lo que qué es lo que es bueno o qué es lo que es malo. Entonces requiere dos elementos. Uno, identificar qué es lo bueno, qué es lo malo, pero también identificar cómo sea eso que es bueno o es malo en relación con otros seres humanos. Tal vez Gabriel, ¿tú podrías leer una referencia bíblica? Ok, la voy a leer, voy a buscarla yo. En Lucas 6, 27 y 28, nosotros encontramos como algunos aspectos que podríamos identificar respecto a alguna, para que nos dé alguna idea de lo que en la Biblia, específicamente en el tiempo de Cristo, identificábamos como algo bueno o malo, ¿sí? Si alguien tiene la cita, me la puedes ayudar a leer o ya la estoy buscando. Sí, ¿lo leo? Ok, gracias. Dice así: pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Ok, acá tenemos alguna referencia que nos está hablando de un comportamiento que debemos tener con otros seres humanos, ¿sí? Sin embargo, nosotros sabemos que no nos debemos quedar como en esta parte y debemos de pronto identificar un poco más el contexto de este texto para poder dar un peso al estudio que estamos teniendo, ¿sí? Simplemente era un ejemplo de cómo podemos identificar un comportamiento y aquí nos está definiendo eso. La palabra moralidad requerimos conectarla a alguna parte de nuestra naturaleza. Entonces, ¿a qué parte de la naturaleza ustedes, de la naturaleza humana, ustedes lo podrían conectar? ¿Qué parte de nuestra naturaleza nos ayuda a identificar eso que se define como moralidad? ¿Qué es bueno, qué es malo? La intelectual. Nuestras acciones, nuestra manera de andar. Ok, nosotros hablamos. Ok, nosotros cuando estudiamos parte la moral, naturaleza del hombre nuestra naturaleza superior. identificamos algunas facultades inferiores y otras facultades superiores. ¿Dónde ustedes se ubicarían? En las facultades superiores, muy bien. En las facultades superiores tenemos la intelectual y la moral. Y dentro de la moral tenemos la conciencia, la voluntad y la decisión. Entonces, la conciencia está conectada con esta parte de moralidad. La conciencia nos ayuda a identificar, a darnos cuenta de qué es lo bueno y qué es lo malo. Si quieres, puedes pasar la diapositiva, Solange. Por favor. Bueno, haciendo un rastreo de esta palabra conciencia, en la Strong es una palabra griega, 4893, y se define como darse cuenta de, me doy cuenta de, ¿sí? Y en la transcripción nos dice que es el alma como distinguiendo entre lo que es moralmente bueno y malo, incitando a hacer lo primero y a evitar lo segundo, ¿sí? Entonces lo que nos está diciendo es, nos está guiando hacia ese concepto de moralidad que ya habíamos visto. La conciencia es la que nos permite distinguir qué está bien o qué está mal, ¿sí? Pero para poder discernir eso necesitamos más elementos, ¿sí? Entonces vamos a ir desarrollando esos elementos. En la siguiente diapositiva vamos a mirar un poco este texto de Hechos 23:1. La siguiente diapositiva.
Ya está. Hermano Raimundo, ¿usted podría leer la cita? Sí. Ok, Entonces, gracias. Hechos 23:1 dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Ok, entonces acá estamos identificando que Pablo se reconoce a sí mismo y delante de los hombres como teniendo buena conciencia. Lo que nosotros podríamos preguntarnos aquí es cómo Pablo puede llegar a esta conclusión cuando Pablo persiguió al pueblo de Dios, persiguió a los cristianos. Tenía en su corazón el herir, el maltratar a quienes no creían lo mismo que él, a quienes no tenían la misma fe de él. ¿Ustedes por qué creen que él llega a esta conclusión cuando su historia de vida podríamos analizar que no tiene que no podría dar cuenta de tener buena conciencia? Sin embargo, él acá está afirmando que es así. Porque Porque, ya él es un hombre convertido. porque medianamente, Pues, mientras él, antes de conocer a... No le escuché, hermana, qué pena. ¿Puedes repetir? sí, no, que ya él estaba convertido ya. Cuando dijo así, porque ya había una conversión genuina. Ok, el hermano, ¿quién iba a aportar algo más? Yo considero que Pablo siempre fue, siempre estuvo, su conciencia bien, porque él, a pesar de que persiguió a los cristianos, él cumplía un mandamiento según había sido educado. Después que comprendió y entendió lo que era ser cristiano, tuvo la valentía de también sentir su conciencia limpia. Exacto, sí. Entonces, nosotros podemos decir que Pablo se considera con buena conciencia en base al conocimiento que él va adquiriendo, ¿sí? Él va adquiriendo un conocimiento y ese conocimiento... ¿Me escuchan? Sí. Sí, lo Ok. escuchamos. En base a un conocimiento, ese conocimiento lo va haciendo apto para que él en este punto de su historia pueda decir que tiene buena conciencia. Ese conocimiento lo llevó a tomar un camino diferente al que él llevaba, a sentir culpa, porque la culpa hace parte de tener buena conciencia, y a modificar su camino, ¿sí? Entonces, él conoce unos principios y en base a esos principios empieza a actuar. Y por eso él puede en esta cita manifestar que tiene buena conciencia. Ok. ¿Alguien tiene algún comentario adicional? Ok, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva, Solange. Vamos a mirar un poco el texto de 1 Timoteo 4:2. Dame un minuto. Ok. Un minuto, Yesenia. Hay un problema para compartir la pantalla. No te preocupes. ¿Alguien puede leer el texto mientras se soluciona? 1 Timoteo 4, versículo 2. Primero Timoteo 4:2, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Ok. Entonces, estábamos definiendo un poco qué es conciencia. Dijimos que es darse cuenta de. Y ahora vamos a intentar definir un poco qué es cauterizar, ¿sí? Cauterizar es un término que podemos identificar en términos generales como marcar un hierro al rojo. Eso es cauterizar. En términos médicos, vamos a definir esta palabra
como destruir un tejido o con un instrumento caliente. O sea que vemos allí el papel de la destrucción y de marcar, ¿sí? Cuando nosotros vamos a hacer un rastreo de esta palabra marcar, ¿alguien tiene prendido el micrófono? ¿Lo pueden apagar? Gracias. Ok. Cuando hacemos un rastreo de esta palabra, identificamos que también es un término psicológico. Y en psicología, marcar se define como dejar una profunda huella o trauma en una persona. ¿Cómo podríamos unir estos conceptos? Este concepto de marcar, de heridas profundas, de destrucción, con el tema de la conciencia. Vemos que el destruir o el quemar está transformando un elemento que había inicialmente. Hay una transformación que deja una marca, que destruye lo que había y que transforma ese elemento en otro. Puede ser en polvo, puede ser en humo, puede ser en cenizas. Entonces, cuando unimos estos dos conceptos de tener la conciencia cauterizada, estamos hablando que lo que hace que yo me dé cuenta es destruido, es quemado. ¿Sí? ¿Alguien quiere agregar algo? Okay. Hermana. Sí. Hermana Jess, a mí se me viene así a la idea, a la mente, cuando la conciencia está cauterizada es porque las pasiones inferiores son las que gobiernan y las personas pues han practicado tanto el mal que ya han perdido pues la conciencia de lo bueno y lo malo. Ya es normal para ellos practicar el pecado. Ok, pero recordemos que el tener cauterizada la conciencia tiene que ver, el tener una buena conciencia también tiene que ver con la información que yo tenga, ¿ya? Entonces, es importante saber qué información yo tengo para poder saber si mi conciencia está limpia o no. ¿Qué estoy mirando yo para definir si mi conciencia es limpia o no es limpia? ¿Ya? Vamos a ir desarrollando esa idea a ver si podemos clarificar. Entonces, cauterizar, dijimos que era marcar con un hierro al rojo. ¿Cuál es el propósito de marcar algo? ¿Qué buscan ustedes cuando marcan algo? ¿La huella? Dejar una huella, sí. Hacer ¿Qué una otra diferencia. cosa? Hacer una diferencia. Ok. ¿Qué más? Si yo cojo no sé, un cuaderno y le pongo mi nombre, Yesenia, ¿qué estoy buscando hacer con ese cuaderno? Que identifiquen qué los demás. Tiene Que un dueño. propiedad es tuya. Eso. Exacto, posesión. Eso está, cuando yo marco algo, eso demuestra que hay una posesión sobre ese objeto. César, ¿quieres decir algo? Perdón, sí. Adelante. Yo quería decir lo siguiente. Cuando tú acabas de definir en la conciencia, dijiste una palabra que es ruido, ¿no? O sea, es como destruir algo, ¿sí? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, nada, Sí. eso me causa ruido es por lo siguiente. Recuerdo que al profeta Jeremías Dios le mandó a destruir una vasija de barro, ¿sí? Y él mismo se ve que él la iba a rehacer esa vasija, así como el alfarero, cuando una vasija le sale mal, la destruye y hace una nueva. Y él dijo, Dios dice, eso es una parábola. Él dice, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Eso es el capítulo 18 de Jeremías. Entonces,
O sea, si yo me aferro a esa palabra, a ese concepto de destruir, ¿cuándo el pueblo de Dios es destruido, digo, proféticamente hablando? ¿Cuándo se termina su gracia? En el caso de los judíos fue en el apedreamiento de Esteban, pero si nosotros lo vemos en la línea mayor del antiguo Israel, vemos que coincide con la ley dominical. La institución, bueno, la gracia se termina para la institución en la ley dominical, así también en nuestro tiempo. Entonces vemos de que ese concepto Y le di la plata si no lo había bañado en casa. Y se puso a buscar. Hermano Marco, ¿tiene su micrófono encendido? ¿me oyen? ¿Aló? Ya. ¿Me oyen? Sí, adelante, César. Culmina la idea, por favor. Se salió. Disculpen. Sí, Entonces, sí, yo te sí, escucho. bueno, nada, yo lo que veo es lo siguiente, de que a la institución se le termina la gracia y Dios levanta enseguida. Bueno, ya la iglesia triunfante viene levantándose, ¿no? Pero enseguida, o sea, esa institución termina su función en la ley dominical y enseguida toma su lugar una otra institución, vamos a decir la iglesia triunfante, ¿ya? Definitivamente la iglesia triunfante comienza su obra hacia los gentiles o hacia los netineos después de la ley dominical. Digamos, es el otro vaso que Dios construye. Él destruye un vaso y renueva otro. Así es como yo lo veo, no sé. Sí, Y no sé. sí, ese elemento. Me llama la atención porque el asunto de marcar la conciencia entra en vigor en la ley dominical. Entonces vemos que los dos conceptos corren en paralelo. Las personas son marcadas a partir de la ley dominical, pero al mismo tiempo hay una destrucción de una institución en la ley dominical también. Sí, sí, es muy interesante ese tema porque precisamente se reconoce esa marca no como, se reconoce como un proceso, ¿sí? Y el punto exacto donde se adquiriría esa marca es en la ley dominical, como tú lo estás mencionando. Ok. Solange, ¿no fue posible compartir la pantalla? Bueno, entonces vamos a seguir. ¿No está compartida, Yesenia? Yo no la veo. No sé si los demás la ven. Ok. No, No. Ahora intento. Ok. Entonces, cuando nosotros decimos que marcar algo significa la posesión sobre un objeto, sobre una cosa, ¿qué significa entonces que nuestra conciencia esté marcada? Tal vez será que le pertenece a alguien más y que no nos pertenece a nosotros. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ya se ve, Yesenia? Solo una pregunta. Yo no la veo. No, por ahora no se ve. Un minuto y ya lo... por ejemplo, la hermana White dice, no sé si en el conflicto, de que las personas pues dirán, algunas, las que no están inscritas pues, tienen así en su corazón, así en su conciencia, yo amo a la bestia. Entonces pienso que ahí tienen ya les compraron la conciencia, o sea, decidieron Exacto. ya. Pero entonces la conciencia te pertenecería a ti o no. Sin marcar No, algo. No, porque entonces ya alguien tiene posesión sobre mí. Entonces en ese momento Ok. pues no me pertenece. Ok.
¿Qué opinan los demás? La conciencia no nos pertenece a cada uno. La conciencia debe pertenecernos a cada uno porque de no ser así nosotros estaríamos luchando con el concepto de libre albedrío, ¿sí? Pero mi conciencia, que es la que me indica qué es bueno o qué es malo, desarrolla en mí un carácter. Y ese carácter es el resultado de yo escoger, escuchar o no, ¿sí? O de seguir o no una u otra indicación que me da la conciencia. Pero sabemos que nuestro carácter también está regido por nuestra voluntad. Nosotros somos los que decidimos cómo obrar. Nuestra voluntad nos permite, dice una cita de Elena G. de White, es el poder que gobierna, ¿sí? Es el poder que decide. Pero yo estoy decidiendo cuál es la información que quiero escuchar, hacia dónde yo estoy mirando para poder reconocer si tengo una sana conciencia o si, como lo dice en Primera de Timoteo, tengo cauterizada mi conciencia. ¿Ya? Jess, ¿ya se ve? Sí, ya podemos. Ok. Ok, ya, ahí. Entonces, podemos hacer un pequeño resumen donde decimos la moralidad es el comportamiento de los seres humanos, pero está conectado también con la de nosotros y está conectado si vivimos o reconocemos como bueno o malo. Esa facultad que nosotros tenemos para reconocer que es bueno o malo no es algo físico, sino que hace parte de nuestras facultades superiores que nos ayudan a identificar según a donde nosotros miremos, qué información estamos mirando, qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿sí? Vamos a mirar una cita que está allí más adelante, Solange, de Testimonios para los Ministros, en la página 39, párrafo 1. Nos está hablando de... Solange, ¿la puedes, por favor, poner en pantalla para que me ayuden a revisarla? Ok, la voy a leer yo. Bueno, dice... Ayúdame. Testimonios para los ministros, página. Ok. ¿Logran ver la cita ustedes? 39.1, en la escena esa. En la escena que se representa la obra de Okay. Cristo. Voy a leerla yo digo. Dice, voy a leer solo la parte final de la cita. Dice, está lleno de odio porque no puede atar en manojos a los hijos de Dios con el mundo. Está describiendo un poco ¿Aló? ¿Me escuchan? Te perdiste un momento. Ok. Nos Creo que perdiste perdí un la momento. conexión un momento. Hermana, pero ¿Me leémoslo escuchan bien? toda. Sí, se escucha bien. Escuchar se escucha bien, Ok. sí. Ok, entiendo. Voy a repetir. Ok, gracias.
Voy a repetir la cita. Estaba diciendo que esta cita nos habla esta cita pone en contexto un conflicto entre Dios y Satanás y nos está mostrando el papel de cada uno. Dice, voy a leer desde el punto. Dice, está lleno de odio porque no puede atar en manojos a los hijos de Dios con el mundo. ¿Quién está lleno de odio? Aquí. Satanás, Satanás. Exacto, Satanás. Sigo leyendo, dice, a fin de que le rindan completa obediencia. Reyes, príncipes y gobernantes han colocado sobre sí mismo el rótulo del anticristo. Acá es definido como rótulo, pero también rótulo es una marca, ¿cierto? Y dice, y son representados por el dragón que va a hacer guerra contra los santos. ¿Por qué es importante esta cita? ¿Qué ustedes ven de conexión entre ese rótulo que tienen los príncipes, los reyes y los gobernantes con esto que estamos hablando? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? No sé. Si soy yo, no lo puedo cerrar porque me bota de tu diapositiva. Ah, ok. ¿Puedes repetir la pregunta que no comprendí? ¿Alguien puede identificar cómo atamos esta cita a lo que estamos hablando? A ver, según entiendo, llevar... Esta cita nos está hablando de que príncipes, reyes y gobernantes han colocado sobre sí La marca. Adelante. ¿Me oye? ¿Alguien iba a hablar? Sí, hermano, que le escucha. Sí. Ajá, bueno, aquí según entiendo, el rótulo del anticristo es una referencia indirecta a la marca de la bestia. Es una referencia a estar de parte de la confederación del mal, lo que querría decir tener cauterizar la Exacto. conciencia. Es lo mismo que rechazar al Espíritu Santo. O sea, el pecado contra el Espíritu es lo mismo que lo que describe en Timoteo 4:2. Es cuando ya uno termina por desoír los llamados dulces del Espíritu. Y creo que esa es una conexión. Muy bien. Entonces, pero también vemos otra cosa, otro elemento aquí, y es que estos reyes, príncipes y gobernantes son del anticristo, pertenecen a él, porque tienen la marca que él tiene. ¿Y cómo sabemos que la tienen? Porque ellos tienen un pensamiento que los está guiando, tienen, tienen su mirada puesta en una forma de ver el mundo, y tal como una persona piensa, así es su comportamiento. Y su comportamiento me está dando cuenta de qué
hay en su conciencia. Entonces, si nosotros, por ejemplo, decimos que Trump habla de hacer América grande de nuevo, podemos identificar que su discurso y su comportamiento me están hablando de cómo esa persona piensa y me está hablando de qué hay en su conciencia. ¿Sí? ¿Es claro hasta allí? Sí. ¿Cómo podríamos nosotros decir entonces que el anticristo cauteriza una conciencia? ¿Cómo Satanás cauteriza nuestra conciencia? ¿Puede cauterizar la conciencia de alguien? ¿Qué mecanismo utiliza? Información. ¿Cuál es su arma? Exactamente, es la información. Por medio de la información es que el anticristo puede llevarnos de un lado al otro, ¿ya? Ok, entonces nosotros, ¿cómo sabemos si no estamos del lado del anticristo, cuál sería nuestro punto de referencia para identificar qué está bien o qué está mal? No entiendo la pregunta, ¿la puedes repetir, por favor? ¿Cómo podemos identificar qué está bien o qué está mal? Nosotros hacia dónde podemos mirar para reconocer qué es bueno y qué es malo. Ok. Profecía. La ley de Dios es lo único que define para nosotros lo que está bien y está mal, porque Pablo dice en Romanos de que él no conoció la ley, no conoció el pecado, sino por medio de la ley. No sé si tiene que ver con eso. ¿Será? Exactamente. Nosotros podemos mirar los mandamientos, la ley de Dios. Y esa ley de Dios nos indica qué está bien y qué está mal. Pero nosotros como adventistas, por ejemplo, no comemos cerdo. En alguna parte de la ley de Dios dice, de los 10 mandamientos, dice que no comamos cerdo. ¿Por qué nosotros no comemos cerdo? Porque nosotros tenemos temperancia, porque nosotros hacemos ejercicio. Sí, ¿dónde está eso escrito en la ley de Dios? Porque mi conciencia me lleva a tomar esas decisiones. Hermano Gabriel, ¿qué opina usted? Bueno, ahí dice, en la ley de Dios también dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en el amor propio, que tiene que ver con un trato, vamos a decirlo así, temperante hacia el cuerpo, podemos decir que están las leyes de la salud. Y eso es parte de la ley natural más amplia todavía, que también es dada por Dios, ¿cierto? Okay, ¿Será que tendrá algo que ver con la presión social? Okay. Porque si yo, por ejemplo, si yo no me amo, entonces ¿cómo yo amo a otra persona? Exacto, a eso iba un poco el punto. Con ese mandamiento que resume los 6 mandamientos de amar al prójimo como a ti mismo, vamos a tener un inconveniente, porque muchas personas no nos gusta cosas de nosotros, no nos aceptamos tal cual somos, no hay un amor genuino hacia nosotros mismos y entonces tendríamos dificultad para amar a otros. Sin embargo, la pregunta es específicamente por qué nosotros no comemos cerdo si nosotros estamos mirando a la ley de Dios y en la ley de Dios no dice eso. No quiere decir que esté mal, pero ¿en qué nos basamos nosotros para decir que no comemos cerdo
y estamos fijando nuestros ojos en la ley de Dios. Mensaje profético. Entonces, lo que yo propongo es que ninguno de los mandamientos dice eso. Nosotros hemos manipulado, ¿ok? ¿Quién iba a hablar? Perdón. ¿Alguien quiere decir algo? Ok, voy a desarrollar entonces la idea. En ninguno de los mandamientos nosotros encontramos esa regla. No entendí, hermano Jorge. ¿Puede repetir? Decía que es en el uso de la conciencia, ahí es donde nosotros hacemos e interpretamos las diferencias de por qué tal cosa o tal otra. Ok, pero decíamos que para identificar qué es bueno o qué es malo, nosotros miramos a la ley de Dios. En la ley de Dios no dice que no comamos cerdo. En la ley de Dios dice no matarás. Y nosotros argumentamos que no comemos cerdo porque si lo comemos, nosotros nos estamos matando. Ese ha sido nuestro argumento como adventistas muchos años. Pero esto no es así, es una manipulación. Perdón, es que mi conexión no es muy buena aquí. ¿Me escuchan? Sí. Ahora sí. ¿Me escuchan? Ok, perdón, es que mi conexión es un poco mala en el lugar donde estoy. Disculpen. Entonces, decíamos en los 10 mandamientos y hemos dicho que no comemos cerdo porque nos matamos, porque nos herimos, porque nos autolesionamos, porque dañamos nuestro cuerpo, pero en esos 6 mandamientos no habla nada sobre Ok. En esos 6 mandamientos no está hablando respecto a esto, ¿sí? Está hablando respecto a que no debemos matar, no debemos causar daño a otros. No está hablando de causarnos daño a nosotros mismos. ¿Es claro? Hemos manipulado esa ley y tratamos, no quiero decir que sea malo, porque nosotros hemos estado hablando de cómo manipulamos los textos para hacer aplicaciones. Simplemente que tenemos que tener claro que no está hablando de eso. Los 6 mandamientos nos están hablando de moralidad entre seres humanos, no de autoagresiones o generar daños a mí mismo, sino me está hablando de la moralidad con otros, ¿ya? Y vamos a entender entonces que la regla de oro, que es el tema que estamos trabajando, tiene que ver no con amar a otros como a mí mismo, porque dijimos que esa tendría una dificultad y es que a veces nosotros no nos amamos a nosotros mismos, sino, como lo mencionó César al inicio, sería más bien hacer a los demás lo que me gustaría que me hicieran a mí, tratar a los demás como me gustaría que me trataran a mí. Y este principio tiene una base que es la igualdad.
que es algo que nosotros estamos profesando ahora. ¿Alguien tiene algo que agregar? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Ok, vamos a avanzar. Ok. Perdón. Vamos a avanzar un poco y a identificar algunas diferencias entre los 6 mandamientos y los 4 mandamientos. Los 6 mandamientos, les pregunto, ¿requieren? ¿A mí me das el osito? Que yo te... ¿A dónde? Perdón, mi hija. Los 6 mandamientos no requieren que Dios esté allí en estos 6 mandamientos. No necesitas ser cristiano para guardar estos 6 mandamientos. Muchas personas que nosotros Perdón, ¿me escuchan? Ahora sí. Disculpen. Si quieres, Solange, si quieres deja ahí la diapositiva porque cuando se generan cambios en actualizaciones en el Zoom, me saca porque mi conexión es muy mala. Si quieres, déjala ahí y lo hacemos así, dialogar. Entonces hablábamos que vamos a hacer una comparación entre los 4 mandamientos y los 6 mandamientos. Los 6 mandamientos identificamos que no necesitas tú ser cristiano para guardarlos. Mucha gente que nosotros conocemos cumple en muchos aspectos estos 6 mandamientos sin ser consciente de tener un compromiso con Dios. No necesitan una religión para cumplir, para saber que no deben adulterar o que no deben matar o que no deben robar, ¿sí? No necesitan adorar a Dios para cumplir esos 6 mandamientos. Esos 6 mandamientos nos hablan sobre justicia, sobre hacer a los demás lo que le gustaría que le hiciesen a usted, ¿sí? Pero cuando hablamos de los 4 mandamientos, estos mandamientos sí requieren unas especificaciones, sí requieren creer en Dios, sí requieren una religión para adorar a Dios, ¿sí? Es sobre nuestra adoración a Dios. ¿Es claro para ustedes este concepto? Gabriel, hermano Jorge, Karina, Liliana, Matías. Sí, es claro. Sí, está claro. Ok, entonces vamos a culminar con un paralelo entre los 4 mandamientos y los 6 mandamientos. En los 4 mandamientos nosotros requerimos, los 4 primeros mandamientos nos están hablando de la relación entre el ser humano y Dios, ¿cierto? Los otros 6 mandamientos nos están hablando de la relación entre nosotros, como seres humanos, como sociedad, ¿sí? Ahí hay una primera diferencia. Los 4 mandamientos requieren una ley específica, porque si los 6 mandamientos son intuitivos, son naturales, yo sé que yo no tengo que matar, yo tengo claro eso, desde muy pequeño tengo claro eso,
¿sí? En los niños se requiere una orientación, pero son intuitivos, son naturales. Y es diferente en los 4 mandamientos, porque los 4 mandamientos requiere que nosotros seamos instruidos en cómo generar esa adoración. Por ejemplo, en los 4 primeros mandamientos se nos pide que haya una adoración, que nos arrodillemos, que nos humillemos ante Dios, en el buen sentido de la palabra. Pero en los 6 mandamientos nos dicen que no debemos adorar. Bueno, ahorita estamos lidiando con el concepto de adoración, entonces voy a utilizar otro concepto, que no nos es permitido humillarnos ante otro, que no nos es permitido arrodillarnos ante otro, sino que ahorita nosotros también estamos enseñando un mensaje de igualdad. En los 6 mandamientos se nos permite cargar una imagen de un ser querido y en cierto sentido rendirle un culto. Y en los 4 mandamientos se nos dice que no debemos tener imágenes, se nos prohíbe esto, no debemos tener imágenes profanas de Dios. ¿Sí? Si no fuese así, si no fuésemos instruidos en que nosotros, por ejemplo, debemos adorar el día sábado, nosotros intuitivamente no llegaríamos a esa conclusión. Menos llegaremos a la conclusión de que debemos adorar de tarde en tarde, sino que nosotros podríamos decir, vamos a hacerlo el primer día de la semana, porque Dios requiere. ¿Me escuchan? Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Ay, perdón, hermanas. Discúlpenme. No sé si se ha perdido un poco el hilo del tema por este tema de la conexión. Voy a tratar de ir concluyendo en algunos puntos para que tal vez alguien podría dar algunos puntos que haya entendido. ¿Usted podría dar alguna conclusión de lo que se ha entendido hasta ahora? Hermana Liliana, ¿me escuchan? Sí, la escucho. Sí, hermana. Yesenia. ¿Me escuchas? ¿Me escuchan? Bueno, sí, ahora sí. Sí, te escuchamos. Tengo una pregunta. Tal vez no Qué es una pena. conclusión todavía. Dime, Solange. ¿Quién me habla? Tú dijiste
Sí. Nosotros, solo quiero saber si lo entendí bien o no. Tú dijiste que nosotros, los 6 mandamientos nos dicen que debemos amar al prójimo, adorar al prójimo, pero después dijiste que no debemos hacerlo, o lo entendí mal, tal vez por el problema del audio. Ya lo perdí. Tal vez si no es la hermana Yesenia, alguien de ustedes me puede aclarar eso, es que tal vez puede ser un problema del audio que no entendí muy bien. Mi conexión está muy mal. Tal vez no pueda culminar. Yesenia, entonces, ¿podrías aprovechar y hacer un resumen para concluir antes de que se te vaya tu audio? Sí, te escucho. Voy a intentar porque en verdad cada rato se me va la conexión. Yo decía, no sé si hacia allá iba tu pregunta porque no la alcancé a escuchar completamente, que nosotros no debemos pensar que la regla va a ser amar a otros como a nosotros mismos, sino la regla, el principio que debemos seguir es hacer a los demás como nos gustaría que nos hicieran a nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Aló. Hermana Solange. Adelante. No, la hermana está que escribe en el chat, que no va a poder responder. Ok. Está bien, Yesenia, no te preocupes. Ya después nos las explicas, aunque sea en el grupo, con un mensaje. Mi conexión es muy mala, Solange. Cada 2 minutos me saca. Sí, lo siento mucho. Sí, tal vez la pueden mandar allí porque no, mi conexión está muy mal. Entonces, te propongo esa idea. Enviamos tu diapositiva, la envías si no tú al grupo y tratas de dirigir el tema vía mensajes. Y si surgen preguntas, entonces ahí nosotros te hacemos y podrías explicarla por mensaje o audios que puedes enviar.
Ok. Sí, perfecto. Quisiera que oráramos para no cerrar así el tema, como tan abruptamente. ¿Puede alguien orar? Porque se va mi conexión. Hermano Matías, Mm, ¿está con nosotros? sí, vamos a orar. Vamos a orar. Padre nuestro Señor, gracias porque tú nos has permitido, Señor, tener este sábado más. Y gracias, Señor, porque hemos podido seguir estudiando y hay muchos más temas, Señor, para este día sagrado, este día santo, Señor. Guíanos y ayúdanos también, Señor, a poder organizarnos bien y estar en todo y poder aprender más, Señor, de tu palabra. Gracias, Señor. Bendice a tu hermana Yesenia también por el tema y bueno, que podamos seguir escudriñando más sobre esto. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermana. ¿Podemos seguir en el grupo? Amén. Hasta mañana. Entendemos. Feliz noche. Amén. noche a Disculpen, todos. voy a enviar las diapositivas igual. Gracias. Buen Sí, descanso. Por favor, gracias. grupo para que Dios los Yesenia nos bendiga. pueda ayudar. Dale. Feliz noche, gracias por su paciencia. Gracias. Buen trabajo, Yesenia. Gracias.